Buenos días, hoy es 9 de marzo del año 2021, es el día 21 de Cuaresma. La liturgia en la primera lectura es tomada del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25 y 34 a 43. En aquellos días Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: Por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con tu misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Ahora pues, dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, porque soy benigno y clemente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 a 35. En aquel tiempo Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le dice Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el Rey de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y se lo pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
En el día de hoy, en la primera lectura nos muestra una hermosa oración que hizo Azarías, que los invito a que la leamos de manera integral en el capítulo 3 del libro de Daniel, porque es realmente hermosa, hermosa esa oración. Y es un espacio, es un momento muy especial en que nosotros le debemos, o como nosotros le debemos orar a Dios. En este caso, entonces, les quiero poner en el contexto de cómo fue que Azarías hizo esta oración. Azarías, que era uno de los amigos de Daniel, en el capítulo 3 del libro de Daniel narra que Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, hizo una estatua de oro y mandó a que todos los pueblos, cuando escucharan varios instrumentos que tocaban, debían adorar la estatua. Y decía, el que no se postre, dice en el capítulo 3, el versículo 6 del capítulo 3, que el que no se postre en adoración será inmediatamente arrojado dentro de un horno de fuego ardiente. Y unos caldeos fueron a donde el rey a denunciar a unos judíos y le decían que ellos no obedecían la orden real. Dice en el versículo 13 que Nabucodonosor, terriblemente enfurecido, mandó a traer a Sidrac, a Misac y a Abednego, que este es Azarías, y les preguntó, ¿es cierto que ustedes no respetan a mis dioses ni adoran la estatua que he mandado levantar? Y al responder que a ellos no les importara que hiciera lo que quisiera con ellos, enfurecido ordenó que encendieran 7 veces más fuerte que de costumbre el horno, que los ataran y los echaran al horno con sus ropas, con sus zapatos, así como estaban, y así lo hicieron. Esa oración entonces que está mostrándonos la primera lectura fue realizada por Azarías dentro de un horno que estaba 7 veces encendido más fuerte que de costumbre. Dice la palabra que la altura del fuego era de 24 metros, o sea, era un fuego tremendo, y los caldeos las latizaban con resina, con petróleo, con aceite, o sea, para que pudiera arder más este fuego. Esa oración entonces fue realizada dentro de este contexto. Y cuando salieron del horno, ni siquiera sus ropas olían a humo, y salieron de allí dando alabanzas y cánticos a Dios, porque los sacó de la fosa, los libró del poder de la muerte, los arrancó de la llama ardiente y los libró del fuego. Esta lectura y esta oración que nos enseña que a pesar de las muchas dificultades y situaciones complejas y difíciles en las que podamos vivir, el Señor nos libra de todas. En este caso, dice el versículo 49, que un ángel del Señor bajó a donde estaban Azarías y sus compañeros, expulsó las llamas fuera del horno, metió dentro del horno un viento húmedo que silbaba, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. Miren lo que contestaron estos muchachos cuando el rey les dijo que los iba a meter al horno y les preguntó, ¿qué Dios los librará de mis manos? Ellos respondieron, Majestad, a eso nosotros no tenemos por qué responder. Si es así, el Dios, el que veneramos, puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has levantado. Esa fe de estos muchachos hizo que Dios actuara y los cuidara y los protegiera frente a las llamas de ese fuego. El texto también dice que a los caldeos, la llama que estaba por fuera, los cogió y los devoró en un segundo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que esta oración llena de fe, llena de esperanza, hace que actúe Dios a nuestro favor, aun cuando, reitero, estemos en unas condiciones muy complejas y muy difíciles. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el sentido y el poder de la oración. Y en el Evangelio hoy Jesús nos habla del perdón. Como seres humanos, nuestro cerebro reacciona en nuestra protección cuando alguien nos causa daño o nos agrede, porque está en estado de supervivencia. O sea, nuestro cerebro todo el tiempo está como un radar buscando cómo protegernos,
para la supervivencia, o sea, para no morir, para no causarnos daño. Y por eso casi que instintivamente reaccionamos ante las agresiones de palabra o de obra o de acción de otras personas. Lo hacemos instintivamente también en las mismas proporciones de reaccionar con groserías, con golpes, etc. Y se gesta lo más tremendo de todo, es que se gesta en nuestro corazón emociones de enojo, de ira, de rencor, de ganas de vengarnos contra esa persona. O sea, es normal y es natural sentir esto. Y si eso se repite una y otra y otra y otra vez, eh, no, pues nuestro corazón se va llenando de esos sentimientos que en muchas de las ocasiones son las que dirigen nuestro comportamiento en la vida. Pero hoy el Señor nos está retando a sus discípulos a ir más allá. Nos está invitando a perdonar, no una, ni dos, ni 7 veces, sino 70 veces 7, que significa que siempre tenemos que perdonar, porque Dios a nosotros tampoco nos pone límites para perdonarnos. O sea, si nosotros en la parábola que nos está contando, está diciendo que esta persona la mandó para que pudiera pagar a venderse a él, a su esposa, a su familia, todo lo que tenía, y aún así alcanzaba para pagar todas las deudas que tenía con el rey. Y igualmente nosotros, eh, siempre que nosotros tenemos que pensar cuántos errores, cuántas equivocaciones, cuánto daño nos hemos hecho y hemos hecho a los demás. En este caso, cuenta que el rey decidió ajustar cuentas con sus sirvientes y había uno que debía mucho, que ni siquiera pagando con su familia, con su vida, alcanzaba para pagar todo lo que debía. Pero este sirviente se arrodilló ante el rey suplicándole que tuviera paciencia con él y que le pagaría todo. Pero el rey, lleno de compasión, lo dejó ir y le perdonó toda la deuda que tenía esta persona. Pero cuando este sirviente salió, se encontró con un compañero que aunque le debía era menor la cantidad y aunque también le pidió que le diera tiempo para pagarle, no lo hizo, sino que lo entregó a los verdugos para que lo encarcelaran hasta que pagara la deuda. Cuando le cuentan al rey lo que había hecho, lo mandó llamar y le preguntó que si no tenías tú que tener compasión de tu compañero como la tuve yo de ti, e indignado lo entregó a sus verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y dice el Señor en su palabra, así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Perdón etimológicamente está conformado por dos partes. Que significa acción completa y total. Y donare o don, que es regalar, es regalo. Luego la palabra perdonar significa regalar definitivamente un acreedor a un deudor todo aquello que aquel le debía. En arameo significa slihat, significa lo siento, disculpa, perdona, perdón. Entonces en el Evangelio nos está hablando de las dos situaciones que tiene el perdón, ¿no? Cuando nosotros somos perdonados, porque todos cometemos equivocaciones y errores y nosotros somos perdonados por Dios, y cuando también nosotros perdonamos a quienes nos han lastimado, a quienes nos han ofendido, nos han hecho daño. Porque todos hemos ofendido, de una u otra manera ofendemos primero a Dios. Cuando pecamos, todos hemos pecado, todos tenemos deuda con Dios. O sea, no hay nadie que diga, no, es que yo nunca he pecado. Eso no es verdad. Eso es una mentira, decir que no, que yo no he pecado y que yo no he cometido errores y que yo... dice la palabra que el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Y segundo, todos nosotros somos perdonados por Dios cuando Él va a ajustar cuenta con nosotros en todo lo que nosotros le debemos. No nos alcanzaría la vida misma para pagar todos nuestros errores, equivocaciones, todo el daño que hayamos hecho. No nos alcanzaría para pagar todo lo que debemos. Pero como nos lo muestra el Evangelio, cuando nos arrodillamos y pedimos perdón y le decimos al Padre que tenga compasión, Él tiene compasión y nos perdona todas nuestras deudas. Pero adquirimos a partir de ese momento una obligación, y es de hacer exactamente lo mismo con quienes nos han hecho daño. Si a nosotros no perdona, si a nosotros Dios nos perdona siempre, en esa misma condición nosotros también debemos perdonar a quienes nos lastiman siempre.
Si nosotros así no lo hacemos, entonces ya vemos aquí el otro lado, y es cuando este siervo no le perdonó a su compañero como él había sido perdonado, sino que lo cogió, lo ahorcó y lo mandó a la cárcel hasta que le pagara. Entonces, él no hizo acá, él recibió perdón y recibió compasión, pero él no dio lo mismo. Adquirimos en este momento entonces, cuando Dios nos perdona a nosotros, ese compromiso, esa obligación de también nosotros perdonar a quienes nos han hecho daño, a quienes nos han lastimado. Y así como Dios lo hace siempre, independientemente de los rojos que sean nuestros pecados, Él los deja blancos, así también nosotros, por graves que sean los pecados los que nos hayan hecho los otros, también nosotros tenemos que perdonar. Siempre debemos hacer lo mismo cuando pedimos perdón, debemos dar perdón. Pero ahora detengámonos un poquito a mirar qué sucede cuando no perdonamos. En este caso, el sirviente que sale y encuentra a su compañero, y también su compañero, aunque le debía poquito, pero le debía también, lo agarró del cuello, y mientras lo agaba su compañero y le decía, págame lo que me debes. Pero el compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Ten paciencia, ten compasión, entiende mi situación, yo lo cometí por equivocación, estaba ciego, estaba ciega y lo hice. Mírame con compasión y con misericordia y yo te lo pagaré, o sea, te lo recompensaré. Me arrepiento de haber cometido esto, pero perdóname, ayúdame, dame tiempo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Pero aquí este siervo no lo hizo, ¿cierto? Él se negó, y ¿qué hizo entonces? Metió a la cárcel a su compañero hasta que le pagara la deuda. Lo hizo meter en la cárcel, en la prisión. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, encarcelamos a la persona, no la dejamos avanzar, la privamos de su libertad, la privamos de esa oportunidad que tenga de arrepentirse, de enmendar sus errores, porque la estamos ¿qué? Encarcelando. Y lo más grave de todo entonces es que aquí quedan dos personas encarceladas. Esa persona a quien yo no la perdono porque la envío a la cárcel, le quito su libertad, y obviamente también yo, si yo no he perdonado, ¿cierto? Porque mi corazón también está lleno de ira, de rencor, de veneno, y entonces somos dos personas que estamos encarceladas por no perdonar. Entonces para nosotros es grave no perdonar, porque ya lo dije, lo repito, el perdón entonces significa que la acción completa y total, y donare, que significa regalo. Entonces por eso es que Dios dice, Jesús dice en su palabra, quien no perdona de corazón a su hermano, tampoco el Padre también lo tratará de esa manera. Entonces la acción es completa de perdonar todo, no un pedacito o recordarlo, no, es perdonar completa y totalmente, y es ese regalo que yo le doy al otro frente a las deudas por cuanto me ha hecho daño que yo tengo. A veces nos decimos, pero ¿cómo puedo yo perdonar a alguien que me ha sido infiel, que me ha dañado, que me ha matado, que me ha le ha hecho mucho daño a mi familia, etcétera? Y aquí hay como los psicólogos me dan como unos tips, como unas formas de que nosotros podamos perdonar y, por ejemplo, reconocer el daño. Debemos enfrentar ese daño, afrontar ese sufrimiento que esta persona nos ha hecho. No negarnos o poner una venda o poner una pared para no sentir dolor, eso no funciona. Tenemos que enfrentar ese daño, entender que nos ha causado dolor, que nos ha causado sufrimiento, pero necesitamos hacerlo para poder darnos cuenta y asimismo perdonar. Tenemos que deshacernos del rencor, del resentimiento, de la ira. Cuando el amor de Dios entra en nuestros corazones, en nuestra forma de vivir, podemos deshacernos de esas emociones que nos causan daño, el enojo, la ira, el rencor, esas emociones que intoxican y que nos envenenan nuestro corazón y nuestra vida. Recordar el pasado, exigir que los demás actúen con justicia, eso no no va a solucionar la situación. Yo soy la que tengo que empezar a compadecer al otro, a tener misericordia del otro, a entender cuál es la situación del otro. No focalizarnos únicamente en lo malo, sino ver la persona en su totalidad. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Hay algunas personas
que se focalizan en solamente lo malo que hizo, y a veces se nos olvida que esa persona tiene muchísimas otras cualidades, que no es perfecta y que como nosotros también tiene sus luchas, y es bueno que nosotros miremos desde todo punto de vista a la persona. Aprender a escuchar. Muchas veces nosotros nos cerramos al perdón, a los motivos que tuvo la otra persona para haber actuado de esa forma. Pero recordemos que todos tenemos nuestras debilidades, nuestras luchas, y es bueno que entendamos qué fue lo que sucedió realmente cuando alguien nos lastimó. Aprender entonces a escuchar desde el corazón, a llenarnos de misericordia. Eso es lo que nos pide la palabra de hoy. Por eso oremos. Padre, te damos gracias por perdonar todas nuestras deudas. Gracias por tu gran misericordia, por esa gran misericordia, Señor, que hay en tu corazón. Gracias por tener compasión de mí, de mis equivocaciones, de mis errores, de mis faltas y de mis pecados. Ayúdanos a perdonar así como tú nos perdonas, porque tú conoces nuestras debilidades, nuestras emociones, cómo se llena nuestro corazón de todas aquellas malas palabras, agresiones, rechazos, insultos, acciones de quienes nos lastiman, especialmente cuando provienen de esas personas a las que amamos. Amado Jesús, solo tú puedes impregnar nuestros corazones de esa capacidad de perdonar, esa capacidad de donar a nuestros deudores, de dar ese regalo a los que nos deben algo. Danos la gracia del perdón. Ayúdanos a ver en el otro con esa inmensa compasión que tú tienes en tu corazón. No permitas que reaccionemos instintivamente contra quienes nos lastiman. Gracias, amado Jesús, por redimir nuestros pecados y nuestras culpas. Espíritu Santo, ilumínanos, frota nuestra vida con ese bálsamo de la humildad para entender que nadie es perfecto, que cada persona tiene sus propias luchas, y ayúdanos a llenarnos de amor, compasión y misericordia para poder tener compasión del otro. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.